La Voz de América presenta. El presidente Joe Biden critica a los legisladores republicanos que formalizaron una investigación de juicio político. Israel anuncia la captura de al menos 70 presuntos militantes de Hamás en Gaza. Además, disputa por el Esequibo provoca diálogo cara a cara entre presidentes de Guyana y Venezuela. Y el presunto suicidio de un niño migrante muestra el drama de los refugios en Nueva York. Bienvenidos. Desde Washington comienza El Mundo al Día. La votación para iniciar una investigación de juicio político al presidente Joe Biden se definió con 221 votos a favor y 212 en contra. Con este paso se formaliza el proceso de los republicanos en la Cámara de Representantes. Jorge Agobián nos cuenta qué sigue. Luz verde para investigar posibles cargos de juicio político al presidente Biden. Ahora creemos que esto nos ayuda a conseguir los testigos clave que queremos. Entre ellos se espera que sea llamado a testificar Hunter Biden, el hijo del mandatario que desafió una citación del Congreso este miércoles. Hunter es la principal figura de la familia Biden acusada de presuntamente abusar del poder de su padre para negocios personales. No hay pruebas que respalden las acusaciones de que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio, porque eso no sucedió. Por meses, la bancada republicana ha estado investigando posibles actos de corrupción atados al mandatario. ¿Qué hicieron los Biden para recibir decenas de millones de dólares de nuestros enemigos en todo el mundo? Pero hasta ahora no ha sido revelada ninguna evidencia. Lo que estamos viendo de los republicanos de la Cámara de Representantes es una pérdida de tiempo y ciertamente es un truco político sin fundamentos. La Comisión Legislativa ahora tiene formalmente el poder de profundizar la investigación y citar a testigos para declarar bajo juramento. Según la ley, si la pesquisa arrojara un posible delito, deberán formular los cargos y someterlos a votación en el Pleno de la Cámara de Representantes. Solo si son aprobados, iniciaría oficialmente un juicio político en el Senado. El proceso tomaría buena parte del 2024, un año de campaña electoral en la que el presidente Biden planea buscar la reelección para un segundo mandato. Jorge Agobián, Voz de América. Y de Washington pasamos al Medio Oriente porque al menos 70 presuntos militantes de Hamás fueron capturados por tropas hebreas en Gaza. Pero Israel no cambia su postura de mantener los ataques. Alejandro Ernesto nos tiene el reporte, pero antes les advertimos que contiene material sensible para algunos espectadores. Más de 70 supuestos miembros de Hamás se entregaron este jueves a tropas israelíes cerca del hospital Kamal Adwan, al norte de Gaza, informaron las fuerzas de defensa de Israel. País que asegura que desmantelar a Hamás no será fácil y que llevará varios meses. Construyeron infraestructura bajo tierra y en la superficie, y no es fácil destruirla. Hará falta un largo tiempo, se prolongará varios meses y tal vez más, pero venceremos y acabaremos con ellos. Hamás, como parte del conflicto, reiteró su intención de diálogo, pero descartó la posibilidad de que su organización deje de existir. Cualquier apuesta por acuerdos en Gaza o en la causa palestina en general, sin Hamás y las facciones de la resistencia, es una ilusión y un espejismo. Entre tanto, se sigue exacerbando la crisis humanitaria que pone a Gaza al borde del abismo, según dice la ONU, porque cada vez hay más ruptura del orden civil. Mientras la asistencia humanitaria sigue siendo insignificante en comparación con la inmensidad de las necesidades, cuanto más continúe esta tensión, más imposible será el entorno. Asimismo, destacó la crisis que se registra en la ciudad limítrofe con Egipto, el punto más al sur al que los gazatíes pueden llegar, a donde se han dirigido en respuesta a la instrucción de Israel de evacuar el norte del enclave. Rafah ha cuadruplicado su número de habitantes de la noche a la mañana, especialmente cuando comenzó la ofensiva en el sur. Tradicionalmente ha sido un lugar donde vivían los más pobres de la Franja de Gaza y básicamente es un lugar que carece de infraestructuras y de todo lo básico. Este no es un lugar para albergar a más de 1 millón y ciertamente no a toda la Franja de Gaza. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en su visita a Israel, reiteró su apoyo al país hebreo y aseguró que seguirán trabajando para la liberación de todos los rehenes. Mientras, países de la Unión Europea, al menos 17 de 27, enfrían su respaldo a Israel y piden un cese al fuego inmediato. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
Seguimos en Medio Oriente, exactamente en Belén, porque en esta Navidad, en el lugar conocido como el lugar de nacimiento de Jesucristo, solo se oficiarán ceremonias religiosas. Gustavo Ocando nos informa que las principales iglesias cancelaron todas las celebraciones navideñas debido a la guerra en Gaza. Belén será un lugar sombrío este año. La ciudad palestina, venerada por los cristianos como el lugar de nacimiento de Jesucristo, no tendrá celebraciones, ni luces, ni fuegos artificiales, ni árbol de Navidad. Las tres iglesias principales, ortodoxa griega, armenia y católica, han acordado celebrar únicamente ceremonias religiosas. Estaremos de luto por aquellos que están siendo masacrados en Gaza. Hay una profunda atmósfera de dolor aquí y todas las iglesias han decidido celebrar solo servicios religiosos en Navidad. Belén acoge una de las celebraciones navideñas más importantes en el mundo. Cada año la ciudad se ilumina con miles de lámparas y se adorna con uno de los árboles de Navidad más grandes de Tierra Santa. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás, las iglesias en Belén acogen solo a creyentes locales. Turistas y peregrinos han huido, afectando la economía de la ciudad. Soy musulmán, pero no creo que sea la decisión correcta no colocar el árbol este año. Esta es una tradición. Durante siglos lo hemos estado haciendo. Es un símbolo que nos une. Estoy de acuerdo en que no debería estar encendido, pero el árbol debería estar ahí. Entonces nos sentimos tristes porque lo único que podemos hacer aquí es orar, porque lo más importante aquí es el nacimiento de Jesús y las oraciones. Entonces los festivales son algo extra. La iglesia de la Natividad no estará cerrada por Navidad. Los sacerdotes dicen que esta será una Navidad muy triste, pero los servicios religiosos se llevarán a cabo como de costumbre en todas las iglesias. Gustavo Ocando, Alex, Voz de América. Pasamos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin reiteró este jueves que los objetivos de lo que llama su operación militar especial en Ucrania no ha cambiado. El mandatario aseguró en rueda de prensa que no está dispuesto a retroceder en su ofensiva. Aseguró también que hasta el momento unas 486,000 personas se habían alistado voluntariamente como soldados contratados y que no tiene planeado movilizar más reservistas. Y ahora vamos a Sudamérica, donde el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo guyanés, Irfan Ali, se reunieron en San Vicente y Las Granadinas para abordar la disputa por el Esequibo. Nos conectamos a Caracas con Adriana Núñez Rabascal. Adriana, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo ha trascendido este encuentro? Bueno, imagínate que hasta esta hora siguen reunidos en San Vicente y Las Granadinas ambos presidentes, el de Venezuela Nicolás Maduro y el de Guyana Irfan Ali. Llegaron cerca de las 10 de la mañana a ese país, promovidos por esta facilitación que está llevando adelante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe CELAC y también la Comunidad de Países del Caribe CARICOM. Pero ¿qué los lleva a reunirse el día de hoy? Es la tensión por el territorio Esequibo, un área geográfica de unos 159,000 kilómetros cuadrados, rica en recursos minerales y que ambas naciones reclaman como propia y los ha llevado a una disputa territorial en la Corte Internacional de Justicia. Hasta ahora se ha conocido que la reunión ha sido a puertas cerradas. Se han visto cara a cara Nicolás Maduro e Irfan Ali y también han participado los facilitadores, entre ellos el canciller de Brasil, Celso Amorín, y el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. Hasta esta hora se sabe que habrá un comunicado conjunto que se presentará tan solo en minutos, pero quien sí tuvo la oportunidad de hablar con los medios fue el presidente de Guyana, Irfan Ali, y decía cosas como estas, voy a citar textualmente: cada amenaza de fuerza o de uso de la fuerza debe ser denunciada. Cada parte debe asumir la responsabilidad, lo dejamos claro. Guyana no es la agresora, Guyana no busca la guerra. Y estas palabras de Irfan Ali van en respuesta a la decisión que tomó hace un par de semanas el gobierno de Venezuela de nombrar una autoridad única en la zona, pero que despacha desde Venezuela, entre otras acciones como mover tropas muy cerca de este territorio en disputa. Gracias por el informe, Adriana Núñez Rabascal. La muerte presuntamente por suicidio de un niño de 11 años en un refugio de Nueva York revela el drama de los inmigrantes que recientemente han llegado a Estados Unidos. Ángela González nos amplía.
El drama de los migrantes no termina cuando llegan a Estados Unidos. Una familia hispana hoy llora la pérdida de su hijo de 11 años, quien fue declarado muerto luego de que fuera hallado inconsciente en los pasillos del refugio municipal donde vivía. Un niño de 11 años fue encontrado con un cordón de zapato alrededor de su garganta. Y cuando piensas en algunas cifras, creo que el último número que miré fue que 17% de nuestros niños en las escuelas tienen pensamientos suicidas. Ya van al menos 3 migrantes que se suicidan en refugios municipales y se ha habilitado una línea nacional 988 para prevención y brindar ayuda psicológica. Más de 140.000 personas han llegado a Nueva York desde la primavera de 2022 y al menos 66.000 viven en refugios u hoteles de emergencia en espera de poder solucionar su estatus migratorio, lo que agrava la salud mental de las familias, dice la migrante colombiana Carol Rosado, que llegó hace 8 meses. Lo más terrible es la muerte, pero también arrastra muchas cosas terribles el camino. No solo la muerte, hay personas que le han pasado cosas terribles. Organizaciones y los propios migrantes piden reformas en el sistema legal y protección a los menores. Los niños son inocentes y para que esté sufriendo todo eso, yo creo que eso no debe de ser. Entonces, el presidente o las autoridades, quien le corresponda, tiene que hacer algo, tomar otras medidas diferentes a las que hay. Este fue el hospital donde fue declarado muerto el menor y ahora se espera conocer el reporte forénsico para determinar las causas de su muerte. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Por otro lado, México experimenta altísimos índices de secuestro. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Víctor Hugo Castillo recogió testimonios de algunos migrantes que sobrevivieron secuestros y denunciaron sus casos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. De hecho, mataron a un muchacho, lo empezaron primero a extorsionarlo porque creo que su familia aún no pagaba todo el dinero que le pedían. Es el horror del secuestro que este grupo de 18 migrantes dice haber sufrido en Reynosa, México. Y dijeron que lo iban a empezar a cortar por pedacitos y después se lo iban a llevar a cocinar, así dijeron. Ella narra que sus hijos pequeños fueron testigos de la mutilación de dedos, manos y pies de otro migrante que eventualmente ejecutaron porque su familia no había pagado el rescate. Había sangre y ya después limpiaron todo ahí, pero enfrente de los niños hacían eso. En su denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los migrantes sostienen que al llegar a la central de autobuses en Reynosa fueron interceptados por 7 hombres encapuchados que con navajas y bates los forzaron a abordar unos taxis para llevarlos a un hotel. Me quitaron toda la ropa porque para revisarlo si no traíamos más dinero, porque nos quitaron todo nuestro dinero, lo que traíamos, y que quería un familiar para que pagara nuestra cuota, que para que no llegáramos tarde a nuestra cita. Los llevaron después a una bodega donde afirman haber visto cerca de 200 migrantes secuestrados a comienzos de diciembre. Ahí había muchas familias encerradas, todos los niños estaban con fiebre, deber de recuperarse los niños, pero están corriendo peligro. La queja también fue presentada ante la Fiscalía General de la República, la cual remitió el caso a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. La Voz de América pidió un comentario al Instituto Nacional de Migración, pero hasta la emisión de este noticiero no hubo respuesta. En Tamaulipas se ha profundizado mucho por los grupos delictivos que controlan cada zona, y entonces estos es grave, y que las autoridades no puedan detener, no puedan frenar. Por mí pagaron $7,500. Nosotros pagamos $7,000. Por mí casi $500,000. $500,000 de pesos. Sí, ya no podemos confiar en regresar en un taxi o hospedarnos en un hotel. Los migrantes entrevistados pidieron mantener el anonimato para proteger su seguridad. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Cuando volvamos, ¿cómo va la agenda verde que planeó el gobierno Biden en este 2023 y lo que viene el próximo año?
Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Inyectar miles de millones de dólares en proyectos para mitigar los efectos del cambio climático fue una de las prioridades del gobierno de Joe Biden para el 2023. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta cómo avanzan estas iniciativas y qué se espera el año entrante. En un año en que las emisiones de gases de efecto invernadero ascendieron a niveles sin precedentes y los eventos climáticos extremos se hicieron más frecuentes, el gobierno de Joe Biden se enfocó en implementar una legislación histórica con miles de millones de dólares para invertir en soluciones climáticas. Ya sea con vehículos eléctricos, energía solar, energía eólica marina, agricultura climáticamente inteligente y producción de materiales limpios como el acero o el cemento, tenemos un auge laboral masivo. Pero la aprobación en marzo del proyecto Willow para extraer petróleo en Alaska fue percibido por los ambientalistas como una promesa rota. El gobierno argumentó que legalmente tenía las manos atadas. El proyecto ya había sido aprobado en 2018 bajo el gobierno de Trump, pero lo frenaron varias demandas. Al final, una corte federal exigió a la Oficina de Administración de Tierras reevaluar el impacto ambiental y la decisión cayó sobre el gobierno de Biden. La cancelación en septiembre de 7 arrendamientos de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico calmó a los partidarios de la economía verde, pero generó fuertes críticas de los republicanos y algunas comunidades indígenas. El municipio de la vertiente norte usa las ganancias de la industria de combustibles fósiles para invertir en las comunidades y emplearlas. ¿Qué opciones existen para reemplazar tal economía? Tales preocupaciones no sorprenden a la ONG Instituto de Recursos Mundiales. Siempre es un desafío cuando se trata de un asunto de desarrollo local frente al impacto medioambiental a nivel local y mundial. El gobierno de Biden dijo a la BOA que tiene programas para ayudar a las comunidades a hacer la transición a formas de vida más verdes y que continuará implementando su agenda medioambiental el año entrante. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Un periodista español nunca pensó que su labor pudiese llevarlo a ser amenazado por grupos pro-Kremlin. Tras más de 30 años de trabajo, el comunicador ahora se encuentra en una lista de enemigos de Rusia. Cristina Caicedo Smith nos reporta sobre las tácticas que usa Moscú para silenciar voces críticas. Pasear por la ciudad española de Valencia era algo normal para Ferran Barber, pero desde que su nombre fue añadido a una denominada lista negra en agosto, nada parece normal. Para mi sorpresa, alguien me llama por teléfono y me dice que había sido incluido en una de esas listas de enemigos de Rusia, lo cual va acompañado de peticiones de muerte a los perros traidores y todo este tipo de cosas. El reportero independiente trabaja para varios periódicos españoles e informa sobre las operaciones secretas de Rusia y es ahora uno de varios periodistas y blogueros añadidos a dichas listas, que, según los analistas, Rusia utiliza para amenazar y desacreditar las voces independientes. Cuando uno se pone a rastrear esos tweets, pues muchas veces descubre que probablemente el que lo ha escrito está en Cuba o está en Venezuela, pero en todo caso yo los he denunciado.
La Voz de América solicitó un comentario en respuesta a estas denuncias y la embajada rusa en Washington no respondió a la solicitud. Yana Korskaya es experta en represión transnacional y dice que una de las tácticas del Kremlin es amenazar en línea a periodistas con el propósito de silenciarlos. Fuera de línea están vigilados. A veces las oficinas de los medios de comunicación exiliados son vandalizadas y sabemos que esto sucede y así en cierto modo alimenta este ecosistema de censura y silencio. En ocasiones, las intimidaciones pueden pasar de verbales a físicas. Al menos 3 periodistas rusos y críticos del Kremlin que huyeron a Europa después de que Rusia invadió Ucrania dicen que creen haber sido envenenados. Además, organizaciones monitorean otras tácticas que utiliza el Kremlin, como el uso de la Interpol. Utiliza los avisos de Interpol al menos para intentar detener a personas. Un aviso de Interpol puede llevar a su detención. A veces o la mayoría de veces no conduce al regreso de las personas a Rusia, pero puede significar, ya sabes, un periodo prolongado de detención. De vuelta en España, Barber dice que las amenazas a él y a sus fuentes no disuadirán su trabajo, asegurando: no nos sentimos intimidados en absoluto. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Prohibido los narcocorridos. Regresamos con los detalles de esta decisión que tomó el gobierno de Tijuana, en México. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Tijuana, una ciudad donde el narcotráfico deja muertos y heridos diariamente, decidió prohibir los narcocorridos, un género musical que en ocasiones alaba a los criminales y exalta a asesinos y contrabandistas. Desde la frontera, Vicente Calderón nos da los pormenores. Moisés Núñez ensaya mientras espera clientes en la Plaza Santa Cecilia. Siempre le cantamos allá a las personas, pero canciones que son más clásicas. Aquí se consigue un grupo norteño, una banda con tambora o un mariachi. Lo que no encuentra es quien toque un narcocorrido, porque el Ayuntamiento de Tijuana los ha proscrito. La prohibición de reproducción, transmisión, exhibición de imágenes o música, canciones que inciten a la violencia o a la apología del delito. Es un género muy popular no solo en México. El cantante Peso Pluma tiene en su repertorio varios narcocorridos. Cuido la plaza
casa del señor Guzmán. Los corridos son una vieja expresión artística que relata acontecimientos populares, pero en años recientes creció una variación que enaltece la cultura del narcotráfico. La multa por reproducir o interpretar narcocorridos en Tijuana podría alcanzar $1.200.000, unos $72.000 aproximadamente. Este cantante expresó su desacuerdo en redes sociales. La libertad de expresión pues no puede ser censurada en ninguna de sus modalidades. Dijo que acatará la disposición, pero en este concierto alababa a mafiosos locales. No cualquiera tiene estrella y menos cualquiera pertenece al cártel arellano. La alcaldesa promovió la prohibición después de que algunos artistas cancelaran sus presentaciones tras ser amenazados por narcotraficantes, supuestamente por cantarle a grupos rivales. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Recuerde que en vozdeamerica.com usted puede encontrar la actualización de esta y muchas otras noticias de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Información veraz al alcance de su mano en vozdeamerica.com. Y Guatemala inaugura exposición que recorre más de 3.000 años de legado cultural. Le contamos de qué se trata en minutos. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Guatemala habilitó una muestra sobre la civilización maya que explora un legado cultural de más de 3.000 años. Eugenia Sagastume visitó el Museo de Arte de Maya, que abrió sus puertas para divulgar este legado de la humanidad. La civilización maya es considerada una de las más importantes en el mundo por su desarrollo en la escritura, la invención del cero, sus aspectos calendáricos y la observación de los astros. Este museo resume cómo vivieron los mayas desde el periodo preclásico. Podemos encontrar esculturas, estelas, monumentos y sobre todo material cerámico que nos va a narrar la historia de esta población. Nos va a contar sobre sus logros en ciencia, en arte, en religión y arquitectura. La idea es divulgar la importancia de Guatemala como cuna de la civilización maya y promover la visita de los sitios arqueológicos. Las nuevas tecnologías han demostrado que llegamos a un aproximado de más de 4.000 sitios arqueológicos. El más conocido es Tikal, ubicado en Petén, y en este museo se relata cómo fue encontrada la tumba de uno de sus reyes. En esta sección podemos encontrar figurillas con formas humanas que son a manera de ofrenda encontradas en la tumba del gobernante de Tikal, Hassauchancahuil, quien fue rey desde el año 682 al 734 después de Cristo. Uno de muchos relatos históricos que atraen a turistas. El adentrarse más a esta historia y es fascinante. El museo expone más de 500 piezas originales que datan desde el año 2500 a.C. y que muestran el esplendor de la civilización maya hasta la época actual. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Una noticia sobre el ánimo navideño, pero esta vez de manera diferente, bajo el agua, porque el Zoológico y Acuario de Madrid inició la temporada decembrina con 3 buzos en un Belén acuático, en un tanque de tiburones. Son 3 Reyes Magos que llevan regalos y visitan, por supuesto, al Niño Jesús, María y José. De esta manera nos despedimos por el día de hoy en El Mundo al Día. Les acompañó Diva Lizette Cash. Nunca.